Ya sabemos cómo crear, modificar registros, borrarlos, incluso cómo capturar el movimiento entre registros a través del control de navegación, y ahora lo que veremos será cómo podemos interrelacionar dos tablas entre sí. En este caso crearemos una nueva ventana, añadiremos una nueva ventana al proyecto que hará las funciones de factura para introducir una nueva factura para el cliente que en ese momento esté seleccionado. Lo que es importante en este caso es seleccionar el tipo de documento, como por ejemplo una modal. Ajustamos el tamaño y añadimos una serie de elementos a la interfaz de usuario que nos van a facilitar lo que es el diseño. Aquí pondremos por ejemplo el cliente, que nos mostrará en todo momento el ID del cliente. Y luego también añadiremos, por supuesto, el text field, que nos permitirá introducir el importe. Ajustamos los elementos de la interfaz de usuario. Añadimos un botón de cancelación, por ejemplo, y otro de confirmación. Ya aprovechamos para añadir la acción, que sería simplemente, bueno, pues ocultar la ventana. Y con esto ya tendríamos definida la interfaz de usuario. Por ejemplo, aunque podríamos hacerla para que fuese de tamaño fijo utilizando las propiedades de posición. En cualquier caso, aquí lo que nos interesa es ir viendo cómo podemos utilizar el data control de forma que no siempre tenga por qué ser visible, tal y como hicimos referencia en otros capítulos, en otras lecciones del curso. Aquí lo vamos a hacer de la siguiente forma. Añadimos el data control para que esté fuera del layout de la ventana, y para asegurarnos de que no sea visible en ninguno de los casos, también desactivamos la característica, la propiedad de visibilidad. Como en el anterior caso, tal y como ocurría en la ventana principal, aquí también vamos a seleccionar la base de datos sobre la que va a actuar, salvo que en este caso, por supuesto, seleccionamos la tabla de facturas, puesto que es donde va a ingresar los nuevos registros, y en este caso obviamos la instrucción, la sentencia SQL, puesto que va a ser una función unidireccional. Es decir, no queremos obtener un record set, un conjunto de registros a partir de la tabla seleccionada de la base de datos, sino que simplemente lo que vamos a querer hacer es añadir sobre esta tabla de facturas los nuevos registros obtenidos a partir de los campos del importe y también del ID de cliente. Si volvemos a la configuración de nuestra base de datos, vemos que en la tabla de facturas tenemos un campo cliente y un campo de importe. El cliente es la referencia cruzada con el ID único de persona, mientras que importe es la cantidad que nosotros vamos a querer añadir por cada nueva factura. De esta forma enlazamos los campos tal y como hemos visto en anteriores ocasiones a través de atributos, el binding, data control 1, puesto que así es como se llama la instancia de nuestro data control, que en esta ocasión permanecerá oculto. Y aquí simplemente lo que es el nombre de la columna sobre la cual queremos enlazar y que será cliente. En el segundo caso, el text field, repetimos la operación, data control 1. Y en este caso será importe el nombre de la columna correspondiente a la tabla factura donde deseamos ingresar el valor. Por último, añadimos el evento, y en este caso simplemente sería dentro del evento action
¿Qué diremos? Data control 1, insert. ¿Por qué en este caso nos limitamos a utilizar insert en vez de utilizar data control 1 new record, tal y como si hacíamos en el botón de añadir registros en la ventana principal? Bueno, pues como comentaba anteriormente, en este caso es suficiente con hacer un insert, puesto que la comunicación es unidireccional, es decir, desde nuestra factura, desde los elementos gráficos de nuestra factura hacia la base de datos, y en ningún caso estamos interesados ni por navegar a través de la tabla de la base de datos, ni tampoco de obtener un data record, un record set, una cantidad de registros por los cuales navegar. Por ello es suficiente simplemente con hacer un insert, y posteriormente, como una vez realizado el insert, procederemos a cerrar la ventana. Para que esta capacidad o esta característica sea funcional, en la ventana principal de clientes, dentro del botón nueva factura, pues nos limitaremos a mostrar la ventana vfactura show, y a continuación dentro de la factura le diremos que la etiqueta de cliente sea igual al ID que nosotros ya tenemos en nuestro campo de texto de ID único. Es decir, la etiqueta, como recordarás, se llamaba LID, y aquí que nos está mostrando el registro para el cual vamos a añadir una factura, y este campo sí es único, sí que nos podemos tomar la libertad de añadirlo nosotros manualmente al campo que está enlazado contra la tabla, puesto que sabemos que este es un valor que sí existe y que está registrado en la base de datos. Para poner esto vamos a probarlo. Vemos que en este caso para el registro podemos navegar, crear una nueva factura. Vemos que efectivamente este aparece el ID tal y como hemos indicado, y a continuación añadiremos el importe. Una vez que lo agregamos, este queda añadido. Podemos establecer tantas facturas, nuevos importes, nueva factura. Y ya veis que en todo momento la cantidad de código necesario para este ejemplo tan básico, que estamos viendo las capacidades, los fundamentos de trabajo con base de datos SQLite a través del data control, es realmente mínima la cantidad de código necesario.